sé nada, después pedí la tarea al grupo, tampoco, bueno, no han podido pasármela. Así que estoy, con respecto a la clase anterior, no sé nada, no me han respondido, y quedé media colgada, no sé si hubo tarea, no la presenté porque, bueno, no sabía Actividad qué sé que hacer. no tuvieron, porque Perfecto. esta va a ser la primera. Como yo no di clases en el grupo de ustedes, yo estoy en el otro grupo de AT, esta es mi primer clase, a mí Silvia me agregó al grupo creo que ayer. Así que Ajá. no tengo registro, porque no estaba antes en el grupo, si mandó el enlace, si la clase se grabó. Eh, Recordarle en el grupo, si no yo igual después cuando termine la clase le mando un mensajito, ¿eh? Para ver si Perfecto, lo pueden solucionar. No sé si se grabó la perfecto. clase, a lo mejor por ahí no se grabó, No pero tengo idea. yo tampoco porque no, ya te digo, recién ayer me incorporé en este grupo, pero mandalo al grupo, igual de todas formas yo le escribo a Silvia y le comento esto. Perfecto, te agradezco. Disculpa, pero bueno, no sé, quedé como media colgada y digo, por ahí si hubo algún tipo de actividad para entregar, yo no la entregué y no fue porque no quise, sino porque, bueno, no tuve información. Ta. Así que te agradezco. No, Disculpa. por favor. Hoy sí van a tener una actividad de tarea. Aprovechen el grupo de WhatsApp si le van surgiendo alguna duda. ¿Eh? Las tareas son importantes hacerlas porque les permite a ustedes avanzar en su proceso. Puede pasar que después se atrasen o les cueste entregarla. Tratamos de no poner un tiempo, no les voy a decir háganlo para la semana que viene. El tiempo lo van Perfecto. poniendo ustedes, pero no se duerman en ir haciéndola, en ir viendo qué cosas les resulta más difícil o no entienden. ¿Eh? El grupo ayuden, ser entre ustedes, usen el grupo porque por ahí uno tiene una duda pero el otro la tiene un poco más clara. Si no, igual estamos atentos para poder contestarlas y poder ir guiándolos. ¿Eh? Los trabajos, si bien los trabajos, las tareas son evaluativos en el sentido de que es parte del proceso de ustedes, son las herramientas, la forma que nosotros tenemos para ver cómo ustedes van avanzando. Perfecto. Si no tienen el mail, hay una casilla de medio donde entregar los trabajos, yo cuando les pase la actividad ya le paso todo junto. Bueno, gracias. Lo que sí tengan en cuenta que tenemos varios grupos en simultáneo, entonces por ahí puede pasar que los vamos recibiendo, los vamos viendo, y si no encontramos algún error en específico, algo en particular que queremos marcar, por ahí no hacemos intervenciones directas, pero eh, sí los vamos viendo. Buenísimo, gracias. Bueno, les voy a compartir pantalla. Esperen que tengo a alguien que se quiere unir. Ahí pueden ver bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el plan de trabajo, como les decía al comienzo, es un instrumento, es una herramienta que tenemos, que lo que nos va a permitir es ordenar un poco el trabajo que vamos a hacer en nuestro acompañamiento, es poder tener una planificación, ¿eh? Ir viendo qué herramienta vamos a ir utilizando, ¿eh? A lo largo del trabajo que vamos a hacer con nuestro paciente o con nuestro acompañado. Eh, Funciona como una guía, pero es una guía en donde nosotros después van a pasar cosas que a lo mejor hay cosas que van a cambiar. O sea,
funciona como una ruta de trabajo, como una guía, pero no de un nivel rígido y estricto. Después es como todo cronograma, todo puede ir cambiando, variando, de acuerdo, no sé, al estado del paciente, a que hay ciertas actividades que proponemos que a lo mejor no se pueden llevar a cabo, no sé, proponemos como parte de nuestro plan de trabajo y nuestro objetivo, visitas al aire libre, recreativa o para sociabilizar o para hacer deporte, y después nos llueve todo un mes. Entonces es un plan de trabajo, es una guía, pero que tiene ciertas características de flexibilidad para que uno vaya trabajando de acuerdo a las características del paciente, del contexto, ¿eh? O si el paciente por ahí no tolera la salida al aire libre y tenemos que trabajar otras cosas primero, entonces puede llegar a ir variando. Lo que pretende el plan de trabajo es que nosotros marquemos objetivos que queramos trabajar, que consideremos que son importantes, y lo que nos permite es eso, tener como un manual, como cierta organización en los pasos a seguir, para que nosotros podamos después no descentrarnos del objetivo, no irnos por las ramas o no tener en claro qué es lo que tenemos que trabajar. Así que se considera todo plan de trabajo como un conjunto organizado que tiene que tener una coherencia, un objetivo, un fin, que va a integrar una serie de actividades para poder justamente cumplir con este objetivo. También hay otras definiciones que van a decir que un plan de trabajo es un esquema o un conjunto de acciones que está diseñado de tal manera que nos permita alcanzar un objetivo en particular. En los casos de acompañamiento, nosotros podemos tener varios acompañamientos, hacer varios acompañamientos, pero cada acompañamiento en particular va a tener su propio plan de trabajo. Aunque hablemos con, no sé, las mismas patologías en dos personas diferentes, aunque tengan la misma edad, la misma patología y haya cierta similitud, el plan de trabajo para cada uno siempre va a ser individual, ¿eh? Porque va a haber algunas características siempre que los va a diferenciar, no vamos a encontrar dos personas iguales, dos contextos iguales, dos patologías que se presenten de la misma manera, algunas van a tener ciertos síntomas más marcados, otras menos. Entonces, siempre un plan de trabajo en un acompañante terapéutico es único para cada paciente, para cada acompañante, para cada acompañado. Para poder elaborar un plan de trabajo, puede ser útil seguir estos pasos, que son como pasos básicos, simples, pero que siempre está bueno remarcarlo y recordarlo porque es lo que nos va a permitir ir armando buenos planes de trabajo. El plan de trabajo siempre es una cuestión de práctica. Hay algunos que van a costar más, va a costar menos. El primero siempre como que cuesta, como que no entendemos cuál es el fin, a dónde tiene que ir, a dónde tenemos que apuntar. Entonces es como que la experiencia, la paciencia, el ir informándonos va a hacer que esto después se vaya agilizando mucho más. Lo ideal siempre es tener un clima propicio, un ambiente en un lugar tranquilo en donde nosotros podamos enfocarnos bien en armar esta guía, sin interrupciones, sin ruido molesto. Hay que tener una relación sobre todo con el otro, porque nosotros para poder armar nuestro plan de trabajo vamos a tener que pasar por otras etapas anteriores en donde yo voy a juntar información para saber qué es lo que tengo que trabajar. Todo plan de trabajo implica primero una entrevista con los familiares, con el mismo paciente, con algún equipo interdisciplinario. Si es dentro de una institución, puede ser con los docentes si es en una escuela o con el equipo interdisciplinario si es en el área de salud. Entonces, antes yo de armar mi trabajo, no es que alguien me va a decir, bueno, ¿querés acompañar, no sé, a un nene con síndrome de Asperger y nosotros vamos a tener que armar un trabajo? No le vamos a encontrar en el qué.
antes de tomar y antes de ver si vamos a poder o no acompañar a ese paciente, lo que vamos a hacer primero es una entrevista. Que la entrevista es una herramienta justamente para poder recaudar toda la información que yo necesito, que es la que me va a permitir después tener establecido estas series de objetivos y cosas a trabajar. Acá es importante trabajar mucho la escucha, que la escucha sea activa para que yo pueda recaudar toda esa información. También esto de brindar aliento y apoyo, sea a la familia, sea al paciente, al equipo interdisciplinario. Hay un objetivo que es principal, que tenemos que tener en cuenta, que siempre el objetivo del acompañante es fomentar la autosuficiencia, la autonomía. Lo que mejora la calidad de vida de cualquier paciente es justamente esto, poder ser independiente, poder ser autosuficiente, autónomo. Y también es importante ir evaluando los problemas. Los que tenemos de entrada, esas cosas que pueden llegar a obstaculizar nuestro trabajo, pero también los problemas que se van a ir presentando. Esto es como la vida misma. ¿Vieron? Uno dice, bueno, esta semana voy a organizar la semana, y esta semana, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer lo otro, y después la semana van pasando cosas que hacen que a lo mejor todo ese cronogramita que habíamos programado o que teníamos establecido se vaya cambiando, modificando. Bueno, acá también, entonces siempre va a haber que ir evaluando este plan de trabajo para ver si se tiene que ir modificando. Ahora vamos a ver, esto tiene que ver mediamente con como la previa, como dónde buscar la información, esto de crear espacio, de trabajar la escucha. Ahora vamos a ver, teniendo ya toda esta información, cuáles serían los pasos que tenemos que seguir para poder armar este plan de trabajo. El primer paso es poder identificar el objetivo y la finalidad de nuestro plan de trabajo. Determinar cuál es el trabajo que vamos a llevar adelante, que vamos a llevar a cabo. Este suele ser como el más difícil, pero cuando yo encuentro este, es como que todo el resto es más fácil. Creo que lo primero que nos cuesta es decir, bueno, tengo tal caso, ¿cuál sería el objetivo? ¿Con qué finalidad estaría yo ocupando el lugar de acompañante terapéutico? El segundo paso es la redacción de una introducción. En esta introducción lo que se intenta hacer es explicar de manera breve y sencilla cuáles serían las razones por las cuales yo quiero realizar este trabajo o por las cuales yo tengo que realizar este trabajo. Acá se pueden incluir antecedentes de resultados anteriores. Puede ser que venga, no sé, si trabajamos en el área de salud, puede ser que el mismo equipo proponga que tal paciente necesite un acompañante terapéutico. Y que ya ellos mismos nos digan qué cosas considera que tiene que trabajar. Necesita un acompañante terapéutico porque necesita sociabilizar y trabajar un poco más las actividades con el otro. Entonces necesita trabajar la sociabilización, entonces por eso requiere un acompañante terapéutico. Entonces para proponer salidas recreativas, talleres de oficios o no sé, cosas que propongan esto de poder vincularse con un otro. Y puede también que este mismo equipo disciplinario me diga, bueno, ya tuvo un acompañante terapéutico que trabajaba de tal manera y nos cuente qué cosas de ese acompañamiento funcionaron y qué cosas no. Entonces, esa información, si yo la llego a tener, la aprovecho y la incluyo en esta introducción. Entonces, voy a contar qué voy a hacer yo, por qué y para qué. Y si ya se trabajó, ya tuvo un acompañante anteriormente, voy a comentar esto. Ya tuvo un acompañamiento, trabajó tal cosa. Se puede explicar el cese del acompañante, por qué dejó de trabajar, forma breve.
trabajó 3 meses, tuvo un acompañante terapéutico 3 meses, trabajaron tal y tal área, si se cumplió el objetivo o no, o si quedaron para trabajar cosas que son las que voy a retomar yo. Siempre breve, no es una historia, sino que es eso. Es para que cuando yo lo lea, o lo lea cualquiera, entienda para dónde va mi trabajo. El tercer paso va a ser establecer metas y objetivos a alcanzar. Los objetivos deben estar claros y bien definidos para poder lograrlos después. Si yo me enriedo en la redacción del objetivo y no queda claro, se me va a dificultar saber qué actividades hacer para ese objetivo, definir o evaluar si la fui desarrollando o no. Entonces siempre tiene que ser conciso pero claro. Piensen, un objetivo que se les ocurra que podría trabajar un acompañante terapéutico. Bien, el tema de la higiene personal, por ejemplo, del paciente, Perfecto. ayudarlo a que sea constante con eso, siendo que hay muchas enfermedades que los hacen como disminuir ese aspecto. Bien, ese podría ser un objetivo. Lograr la autonomía en la parte de higienización del paciente para que él pueda ir desarrollando esto por sí solo. Ese podría ser un objetivo, claro y conciso. Vaya recordando después estos objetivos y los que se le vayan ocurriendo para pensar después en las actividades. ¿Cómo voy a lograr esto? Este objetivo que plantea la compañera puede ser un objetivo en particular. Piense que nosotros cuando vamos a trabajar con un paciente vamos a trabajar un montón de áreas. Esta es una. También tengo que trabajar la sociabilidad, la creatividad, la frustración. Entonces voy a ir trabajando varias áreas en simultáneo. Entonces siempre son varios de los objetivos que voy a desarrollar. No tendría por ahí, no sería tan rico el trabajo si el objetivo es uno solo. Si yo quiero que simplemente aprenda esto. Siempre tengan en cuenta que el acompañante no es un cuidador, no es un amigo, es alguien que le va a ir brindando de a poco herramientas para que el otro después pueda incorporarla y lograr esta autonomía, él solo, él por sí solo, y resolviendo estas cosas. Otro de los pasos a seguir para poder armar un proyecto es determinar estrategia en función a que se vaya desarrollando este plan de trabajo en el tiempo estimulado y sin desviarse de los objetivos propuestos. Siempre un plan de trabajo tiene que tener un principio y un fin, un tiempo establecido, que puede ser aproximado, puede ser que nuestro trabajo termine a tiempo antes, pero siempre tiene que estar encuadrado dentro de un cronograma, dentro de un plazo. O por lo menos, eso no quiere decir que después no siga la continuidad del acompañante. Yo puedo hacer un plan de trabajo para trabajar estos 3 meses ciertos objetivos. Cuando yo lo termino ese tiempo, terminan los 3 meses, yo después puedo armar otro para trabajar otros objetivos. Porque yo acá voy a cerrar en 3 meses, voy a evaluar cuáles son las cosas que sí logramos trabajar y cuáles me fueron quedando pendientes o tengo que reforzar. Esas van a entrar en el próximo plan de trabajo. Pero siempre tienen que estar encuadrados en un tiempo, en un plazo. No pueden ser por tiempo indefinidos. Otro paso importante es poder identificar las limitaciones o los obstáculos que se van presentando o los que ya tengo de antemano. Esto de poder prever o prevenir ciertas cosas que se puedan presentar y que no me ayuden o no cooperen a cumplir con los objetivos. Esto que si armas actividades fijas al aire libre y las condiciones climáticas las complican, uno pueda tener siempre un plan B para trabajar lo mismo, pero de otra manera.
no sé, tengo siempre una acción. La opción es ir a una plaza para que él vea, pueda interactuar con otros, pero no sé, por las dudas también tengo la opción de cada tanto llevarlo a un shopping, que en el caso de que llueve estamos resguardados y puedo trabajar lo mismo en otro lugar. Otro paso es mencionar cuáles serán los procedimientos, las guías o las políticas para las cuales, bajo las cuales se va a desarrollar este plan de trabajo. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿De qué manera me voy a ir guiando a través de este plan de trabajo? Pueden ser, no sé, esto de distintos procedimientos, trabajar talleres de oficio, puede ser trabajar talleres en donde yo pueda, el paciente pueda desarrollar, no sé, creatividad, que esto permite después trabajar la frustración. Son esos distintos cosas que uno usa de otras áreas, porque lo importante de este plan de trabajo es que sea rico en diversidad. Entonces yo no voy a trabajar solo desde lo que sé, sino que también voy a utilizar herramientas de otras áreas, como el arte, lo lúdico, para poder incorporar distintos procedimientos, distintas cosas que me permitan trabajar mis objetivos de manera más diversa. No sé, fíjense en lo sencillo, leerle un libro es una técnica, es un procedimiento que permite que el otro se conecte conmigo, que escuche, que preste atención, que trabaje lo cognitivo. Depende de la temática del libro, voy a trabajar también la parte emocional. Entonces, esas pequeñas cosas son procedimientos, son cosas que me van permitiendo a mí establecer una guía, una ruta de trabajo para que yo pueda darle dirección a eso. No es leer un libro como para entretenerlo, pasar el tiempo, no. Va a tener esto un fin que va a ir un poquito más allá de eso, de entretenerlo un rato. El otro paso es la medición del proyecto. Esto de diseñar las estrategias, organizar los contenidos, las cosas que voy haciendo, tener en cuenta los recursos con los que tengo, sea económicos, tecnológicos, humanos. Acá es como que voy a evaluar la parte más que tiene que ver más con el material, ya sea el material humano, lo económico, los recursos. Voy a evaluar si todo lo que voy proponiendo es factible de acuerdo al presupuesto o a las cosas que tengo al alcance. Porque yo puedo decir, bueno, le voy a poner música y bueno, el paciente tiene para escuchar música, tengo yo para llevarle. Entonces acá es como que voy a hacer un recuento después de todas las cosas que voy a necesitar para ver si las tengo yo, si las tiene él, cómo las conseguimos, si tiene que ver con el paciente está institucionalizado, si la institución cuenta con estos recursos. Acá va a tener que ver meramente con esto, con lo material, ya sea humano, económico o de recursos recursos materiales. El otro paso es la construcción del plan de trabajo. Una vez que yo tengo todo esto, voy a sentarme a armar este cronograma, este plan, y por último empieza la puesta en marcha. Una vez que yo lo tengo armado, empiezo a llevarlo adelante. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda, consulta o aporte que quieran hacer? No sé, yo lo entiendo bien. Bien. Yo también lo entiendo bien y también me hacía acordar a que mi amiga también estudió este curso y tenía una paciente que la llevaba a pasear, que por ahí un día le tenía que ir a teñir el pelo, o sea, como que hacía ese tipo de planes y como que me recordó un poco a eso. Siempre miren el lado B de la actividad.
Entonces le fue a teñir el pelo, pero no porque quiso jugar a la peluquera, sino que quiso crear un espacio para que el paciente pueda, no sé, cambiar su imagen, sentirse diferente. Tal cual. Bueno, continuamos entonces. Les voy a pedir que... bueno, apagaron el micrófono, porque sentía como que se acoplaba. Para la elaboración del plan de trabajo, siempre es primordial tener la entrevista previa o la reunión previa, tanto con el paciente, el equipo terapéutico, la familia, si vamos a hablar de una institución educativa con los docentes, preceptores, el orientador social. Cuanto más información nosotros vamos juntando y vamos teniendo, más nos va a permitir acercarnos a la realidad del paciente. Esto no es que se nos va a hacer más fácil el plan de trabajo, pero lo que sí vamos a tener un montón de información. Piense que es difícil esto de armar un plan de trabajo con un paciente para acompañarlo, supónganse, durante 3 meses sin ni siquiera conocerlo. Entonces, para que nosotros podamos conocer y así tengamos una entrevista con él, hay un montón de cosas que no vamos a conocer en 1 hora, 2 de entrevista. Entonces, nuestra herramienta ahí es poder entrevistar también a la gente del contexto del entorno de él. Entonces vamos a tener como un panorama un poco más amplio. Estas reuniones tienen que ver con eso, con poder recaudar un montón de información para poder establecer los objetivos. Es como ir sabiendo la historia del paciente para poder saber quién es, cómo se mueve, cómo es su contexto, para poder después armar nuestro plan de trabajo. Acá es donde vamos a armar los objetivos, vamos a encuadrar nuestro trabajo. El encuadre tiene que ver con esto de poder establecer la frecuencia con la cual voy a trabajar, en dónde voy a trabajar. Siempre está bueno esto de que se mantenga todo dentro de ciertos límites, que yo pueda tener esto establecido antes. En el plan de trabajo, y esta es como la parte más técnica con respecto a cómo va a estar armado en el archivo, en el papel que vamos a presentar. En este plan de trabajo hay datos que no pueden faltar, como el lugar y la fecha, a quién va dirigido este trabajo, si al paciente, si a la obra social, si a la institución, a la familia, al curador oficial. El curador oficial se está usando mucho y tiene que ver con que si, no sé, una persona no tiene ningún familiar, por ejemplo un adulto mayor, no tiene hijos, no tiene familiar, lo que se le hace es se designa un curador oficial, que es el que va después a decidir por ese paciente, si el paciente no puede decidir cosas por sí solo. Así que nosotros cuando armemos este plan de trabajo tenemos que tener esta formalidad de saber a quién va dirigido, si a la familia, si al curador, a la institución o al mismo paciente. Generalmente el mismo paciente no, pero sí a todo el resto. Cualquiera de todo el resto o a varios puede ser también, puede ser a la familia y a la institución. También vamos a poner los datos personales de las personas que vamos a acompañar. Simple, ¿no? Todos los datos, el nombre y apellido, la edad, puede ser el diagnóstico para saber qué patología voy a trabajar y los datos personales del acompañante terapéutico. Lo mismo, el nombre de ustedes, cosas sencillas, no es pongo todo, DNI, quit, no es todo, sino lo básico. Otra cosa que no va a faltar en nuestro plan de trabajo, al momento que lo vayamos a plasmar, a escribir, es el objetivo general. Esto generalmente se va a armar de acuerdo al equipo interdisciplinario o va a haber un médico o alguien que me va a decir qué cosas tengo que ir trabajando, por lo menos un panorama nos va a dar. Acá es donde yo voy a armar esta pequeña definición de estos objetivos. Entonces puede ser, no sé, salidas terapéuticas y recreativas,
para adquirir hábitos saludables. Puede, como decía la compañera, incorporar hábitos de higiene personal. Esos serían como objetivos generales. Después me voy a centrar en objetivos más específicos que van a tener que ver con actividades a realizar, en donde lo que yo voy a trabajar es a partir de la fortaleza, de las cosas, los potenciales que tiene ese paciente, apoyándome ahí para trabajar lo que le falta. Utilizo la parte fuerte del paciente para poder ir trabajando las cosas que por ahí no tiene tan desarrollada o tan potenciada. Por ejemplo, crear un hábito saludable fomentando salidas al aire libre o espacios verdes para el buen uso del tiempo libre. Paseos a plazas, a parques, reservas naturales. Esto tiene que ver con esto de bajar los niveles de ansiedad, procurar la parte saludable con respecto a caminata, a esto de evitar el sedentarismo, el encierro. Esto permite que también explores otras áreas, que aprenda otras cosas. Si lo llevo a una plaza, si supóngase que es un nene, va a ver los animalitos, las cosas que hay, los árboles, las flores. Entonces nos sirve para trabajar en conjunto un montón de cosas. Por un lado lo saludable que salga, por otro lado esto de que también trabaje lo físico en una caminata o en andar en bici, que explore, sea un pájaro, una flor, los tipos de árboles. Entonces trabajamos lo físico, lo social, también lo cognitivo. Desde una actividad siempre se va a desprender el trabajo de varias áreas. El encuadre tiene que ver con la descripción del lugar, los días, los horarios pactados. Esto junto con los objetivos también se va a aclarar. Entonces yo voy a poner el acompañamiento se va a realizar días martes y jueves de 15 a 17. Y también el espacio. Puede ser que el espacio sea un lugar fijo, generalmente, por ejemplo, en la escuela, en la casa, o que vaya cambiando de distintos lugares y el objetivo siempre va a tener que ver con salidas recreativas, va a ser en espacios diversos, al aire libre o en espacios abiertos o institucionales. Después que tenemos ya armada la introducción con nuestros objetivos, el encuadre y marcar bien qué es lo que vamos a hacer, cuándo y cómo, vamos a poner el presupuesto. El presupuesto va a ser los honorarios que yo voy a cobrar para hacer este acompañamiento. Se calcula primero por la cantidad de horas que voy a desarrollar y después lo mensual. El valor de la hora y el cálculo total de lo que saldría ese acompañamiento al cierre del mes. El cierre final del trabajo, del plan de trabajo, tiene que ver con después presentar un informe. Esta es como la primera parte. Yo organizo las ideas, la guía de qué y cómo quiero trabajar, pero voy a establecer un tiempo en donde yo después voy a poder ir informando, evaluando qué cosas de estos objetivos que yo voy a plantear al principio del acompañamiento se fueron cumpliendo y qué cosas voy a tener que seguir fortaleciendo o qué objetivos no logro todavía cumplir. Esto le va dando continuidad. Luego el saludo y la firma. Este sería como en papel lo que tiene que tener un plan de trabajo. Una después cuando lo va armando le va poniendo su impronta, entonces esto es como una referencia para que puedan ir teniendo como guía, pero después ustedes van viendo si el objetivo es 1, si es 2, cómo arman la introducción, si incorporan acá el presupuesto o el presupuesto lo adjuntan y lo ponen aparte. Eso después hay cosas que en la práctica o en lo personal o como les va gustando, ustedes lo pueden ir variando. Pero sí tengan en cuenta que hay cosas que son como muy básicas que sí tienen que estar.
los objetivos, las actividades. A lo mejor yo no voy a detallar todas las actividades del mes en particular, voy a hablar de manera en general. Después en el informe mensual ahí puedo detallar. Bueno, hicimos tales salidas a tales lugares, en estas trabajamos tales cosas y podemos fortalecerlas, en estas otras no pudimos trabajar. Después en el informe mensual, uno puede ser mensual, quincenal, semanal, eso después lo va viendo. Digo mensual porque por ahí es el que más se trabaja. Ustedes pueden profundizar o detallar un poco más qué cosas fueron haciendo. Pero este es como sería un panorama general. Bueno, acá tienen el ejemplo para proyectos de salidas o viajes recreativos o terapéuticos. Y aclaras que antes de realizar un proyecto de salida o viaje recreativo, hay cosas a tener en cuenta. Primero, haber logrado un vínculo con el acompañado. Un vínculo de confianza, de que se sienta cómodo. Siempre cuando las salidas tienen que ver con salir dentro de su contexto habitual, tengo que haber pasado un tiempo. No puedo, no sé, hoy arranco mi acompañamiento y decir, bueno, vamos a la plaza. Cuando yo no conozco absolutamente nada, él tampoco me conoce, no hay un vínculo de confianza. Entonces, siempre que las salidas vayan a ser afuera y salgan de la rutina habitual del paciente, lo primero que voy a hacer es primero establecer cierto vínculo, tener cierta confianza, haber transitado ya otras cosas con el paciente, conocerlo un poquito más y que él también me conozca. Otra de las cosas importantes es que si voy a realizar y a coordinar salidas extraordinarias en un día, o sea, salidas fuera de lo habitual del paciente, es programarla. A lo mejor no va a estar dentro de mi plan de trabajo porque son alguna salida que salió sin haberlo podido planificar, pero programarlas antes en lo posible. Tener en cuenta y espacio sabiendo que en el mes alguna salida, alguna actividad para afuera voy a hacer. Después uno puede anexar la actividad en particular, decir, bueno, fuimos al cine de tal hora a tal hora, para ir trabajando cuántas horas puede estar fuera de su casa o una actividad diferente a la que habitualmente hace. Después eso lo puede anexar. Pero siempre deje lugar dentro de los planes de trabajo para este tipo de salidas extraordinarias. Una salida que salga de la actividad habitual que realiza el acompañado. En este proyecto se busca incorporarlo o anexarlo al plan de trabajo de la misma manera que vimos anteriormente cómo se hacía el plan de trabajo. Se pone el día y la fecha, quién va dirigido, se aclara el lugar a donde se va a hacer a realizar esta salida, los datos personales del acompañado, también los nuestros, el objetivo general de esta salida que voy a hacer, el presupuesto con el saludo final y la firma de la T. También se puede presentar salidas terapéuticas de vinculación o de revinculación familiar. Casos en donde proponen ir a visitar a algún familiar o a algún amigo que hace mucho que no ve y que también está bueno sostener ciertos vínculos o retomar ciertos vínculos, sean familiares o no familiares, afectivos, si son amigos. Se pueden pactar en lugares públicos o en la casa del acompañante, del acompañado, perdón, o del mismo familiar o amigo. Son como distintas opciones, distintas salidas, distintas actividades que salen del contexto habitual, que están buenas hacerlas y que están buenas pactarlas dentro de estas guías o de estas actividades. Y en el caso de que surjan y yo no la tenía como parte de mi plan de trabajo, lo que yo voy a hacer si me dicen, bueno, quiero ir la semana que viene a visitar a mi abuela. No lo tengo dentro de las actividades programadas de esa semana. Me puedo acordar de mi plan de trabajo,
siempre y cuando pueda, ¿no? No voy a cancelar una cita médica o algo importante de su terapia, pero sí voy a tratar de procurar de hacer el espacio para eso que necesita, ¿eh? Y voy a tener en cuenta esto, de hacer un breve plan de trabajo sobre esa salida en particular, para encuadrarla, para saber qué voy a trabajar, para aprovecharla yo como una oportunidad, una herramienta que me permita trabajar a mí también cosas que necesito potenciar o que necesito desarrollar de ese acompañado. En general, las salidas terapéuticas se elaboran junto con el equipo, servicio social en el caso de institución, también junto con las familias se pueden trabajar, junto con la escuela, y hay que tener en cuenta quién autoriza esta salida, hay que ver con quién vamos a salir, si tiene que ver una salida con respecto a la escuela, que la autorice la escuela, si estamos hablando de trabajar con un menor, que la autorice la familia. Estas cosas siempre tienen que estar claras para prevenir cualquier tipo de conflicto. Es como se maneja la escuela. Creo que la escuela, si va a llevar a los chicos a la plaza, nos mandan el papelito, la notificación, tenemos que autorizarlo. Bueno, recuerden de esas pequeñas cosas para también llevarlas adelante cuando trabajen con el acompañamiento. Si trabajan con un adulto mayor, el nieto, el hijo, aquel familiar cercano que sea responsable del adulto mayor, uno también le informa, le avisa. Por ahí depende de la confianza, no les va a mandar el plan de trabajo, pero sí lo que van a hacer ustedes es informarle, vamos a ir a tal lugar, tal día, tal hora. Acá se puede incluir esto de prever el presupuesto, en qué vamos a ir, cómo nos vamos a mover, cuáles son los gastos que me va a generar. Acá va a hablar de los viajes recreativos y terapéuticos con respecto a la planificación como algo que ya tiene que estar contemplado dentro del plan de trabajo. Esto habla de una planificación anual. Si el trabajo del acompañante va a ser durante todo el año, entonces el plan de trabajo debería incorporar ya este tipo de salidas o viajes para ir viendo los recursos, para ir viendo cómo llevarlo adelante. Generalmente los planes de trabajo son mucho más cortos, no son anuales. Pero en el caso de que sean anuales, sí está bueno ir previéndolo y armándolo. Dependiendo de la propuesta y de la salida, también tenemos que ver, junto con el presupuesto también, es ver opciones. Si vamos a hacer un viaje, ver varias opciones con respecto al transporte, con respecto a qué otros gastos me va a llevar, si necesito, no sé, algo de viático, de comida, y tener varias opciones. Se arma como un presupuesto desde ese lugar, incluyendo todos los gastos, y si puedo tener 2 o 3 opciones de, no sé, de menú, de distintas empresas de transporte, sea en remía, en colectivo, lo voy a incluir. Esto va a tener que ver más con lo formal, con lo que yo tengo que presentarle al otro, con respecto a para que me lo pueda tomar y uno lo pueda cobrar y uno pueda solventar ese gasto. Ahí se busca esto de formalizar este presupuesto con lo mismo, establecer el día, la fecha, en dónde vamos a ir, cuáles van a ser los objetivos, armar un cronograma de actividades de esa salida con las cosas que pienso hacer, el presupuesto, los recursos humanos que voy a usar, cuál va a ser mi honorario por esta salida y el valor también sumándole las prestaciones que voy a necesitar de otros, el transporte público o el remis o los gastos de hotelería o de hospedaje si voy más de un día, la comida, las entradas a distintas actividades, todo eso se va a incluir acá. Esto como para salidas más puntuales
o más extraordinario. Es como que todo tiene que ir quedando asentado, o se va anexando o ya está establecido previamente al plan de trabajo inicial. Con esto no se enrosque, es como una información extra que tienen para esas cosas que van a ir surgiendo después. Lo que a nosotros nos interesa hoy es tener en cuenta un plan de trabajo inicial, más allá de las salidas recreativas. Que las salidas recreativas sean parte de la actividad, no sé, semanal o quincenal del paciente. Después, esta info con respecto a salidas extraordinarias, si surge un viaje, si surge algo, es algo extra para que a ustedes les quede, sepan cómo registrarlo, cómo incorporarlos al plan de trabajo. Pero el que a nosotros nos interesa hoy y de lo que vamos a trabajar como tarea es el plan de trabajo que se hace al inicio del acompañamiento. Después que yo hago las entrevistas, sentarme a escribir cuáles son los objetivos y qué cosas puedo trabajar con este paciente con estas características. Ahí va a ir la actividad propuesta para la tarea de hoy. Después el resto de información que les va a quedar a ustedes para que tengan en cuenta de que, bueno, y si sale una salida que no tenía establecida dentro de mi plan de trabajo, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo hago para que eso me quede registrado, me quede constancia, sea ordenado? Bueno, esa es la info extra que van a incorporar ahí en ese plan de trabajo. Ahora vamos a ver el informe. Hoy dijimos que nosotros vamos a hacer un plan de trabajo. Lo vamos a llevar adelante y que vamos a proponer cada cierto tiempo realizar un informe. El informe es una exposición que puede ser oral o escrita, puede ser que nos juntemos cada 15 días o cada un mes, nos hacemos una reunión y los ponemos simplemente oralmente, o puede ser una presentación por escrito en donde nosotros vamos a decir qué cosas fuimos trabajando, cuál es el estado del paciente, cuáles fueron las cosas que se lograron trabajar y qué cosas quedaron pendientes, cuáles fueron los métodos, las acciones, las propuestas que yo fui llevando adelante en el tiempo para poder lograr con esos objetivos que habíamos pactado en el inicio del plan de trabajo. No tiene que ser un texto largo ni una tesis. Un informe es un texto corto en donde media carilla, una como exagerado, uno detalla, no es que detalla actividad tras actividad, sino que habla de un panorama en general. Bueno, a través de la actividad desarrollada durante el mes, pudimos trabajar lo emocional del paciente para que puedas establecer vínculos con otros, así, conciso. Pudimos trabajar con hábitos de higiene, pero no logramos que el paciente lo incorpore y sea autónomo en estas cosas, entonces las tenemos que seguir trabajando. Cositas así, puntuales que se fueron trabajando y cuáles fuimos logrando y cuáles nos quedan para seguir retrabajando. Esto, el fin que tiene es poder justamente esto, poder informar qué cosas fuimos haciendo y qué cosas nos quedan para seguir trabajando. La elaboración de un informe depende del tiempo que uno establece con el equipo, con la familia, eso es totalmente personal con el trato con el otro. Pueden pedirnos un informe uno por mes, uno cada 15 días, trimestral, semestral, eso se pacta de acuerdo a con quién nosotros trabajamos. En cualquiera de los casos siempre conviene hacer un informe. Si a mí el informe me lo piden trimestral, yo cada 3 meses tengo que presentar un informe, lo que yo debería hacer es no esperar los 3 meses para realizar el informe. Ir armando informes previos cada 15 días para ir viendo qué trabajé, qué me fueron quedando, porque eso me va a servir a mí para darle continuidad a mi objetivo y para que al final yo pueda evaluar después de 3 meses de trabajo qué cosas se fueron incumpliendo, pues ya las voy a dejar registradas. Es importante describir las actividades que vamos realizando, armar como una pequeña historia clínica o un pequeño libro de actividades en donde uno vaya
poniendo qué día, de qué hora a qué hora salió, a dónde. Siempre está bueno tener un registro. O una planillita, no algo de que cada vez que salimos, no es que cada vez que salimos voy a hacer un informe. Pero sí hago un registro corto en donde a mí me permita poder ir anotando y teniendo un registro. Así cuando yo al cerrar el mes o al cerrar el trimestre tengo que armar mi informe, tengo acceso a esta información de manera más ágil, más fácil. Bueno, acá tienen los datos a consignar, es igual que en el plan de trabajo, la parte formal de cómo debería yo escribirlo. Lo mismo de siempre, puede variar después en la práctica o de acuerdo a lo que uno considere que queda bien o que le puede sacar, le puede poner. Las cosas básicas son el lugar y la fecha, a quién va a ir dirigido mi informe, el periodo al que corresponde, desde qué tiempo hasta qué tiempo estoy hablando que trabajé. No sé, mes agosto, septiembre, para que quede registro de cuándo hasta cuándo trabajé estos objetivos y si los cumplí o no. Los datos del acompañado y también del acompañante y una breve descripción de las actividades que se fueron realizando como un punteo general para poder decir qué hicimos y poder después decir para qué lo hicimos, cuál era el objetivo y evaluar si esos objetivos se terminaron cumpliendo o no. Qué cosas sí logramos hacer, que fortalecimos al paciente o potenciamos ciertas habilidades o capacidades y qué cosas quedaron por trabajar. A modo de conclusión, voy a cerrar este informe en donde a mí me quede constancia qué sí ya trabajé y qué cosas tengo que seguir trabajando. O pueden ser cosas que yo no tenía pensadas trabajar y que me di cuenta que las tenía, ahora me doy cuenta de acuerdo a lo que fue pasando en este mes, que esto también lo tengo que trabajar. No sé, a lo mejor el paciente puede sociabilizar, le gusta salir, pero me doy cuenta que, no sé, cuando se presenta alguien desconocido, se siente incómodo, le da miedo, se presenta en alguna situación que a lo mejor antes no la tenía en cuenta o no sabía que ni siquiera que existía. Entonces la salida, el informe y el tener registro de esto está bueno porque también se puede presentar no solo cosas que tengo que seguir trabajando, que ya eran parte del objetivo, sino que se puede presentar objetivos distintos, nuevos, que van surgiendo. Siempre se cierra con un saludo, con la firma de la T. Y bueno, en el caso de que trabajen dentro de un equipo interdisciplinario, o sea, varios AT, no solo voy a firmar el AT que hace el informe, sino el resto del equipo. Bueno, hasta acá, dudas, consulta o aporte. No, pregunta, ¿la tarea al final cuál es la consigna? Yo les voy a mandar. La consigna va a ser, yo les voy a mandar un ejemplo de un plan de trabajo. Ustedes van a ver esto que vimos hoy, cómo que se registra en papel, cómo se escribe un informe. Yo les voy a mandar un ejemplo de uno en particular. Y ustedes, de acuerdo a ese, no copiando ese, sino entre lo que ya charlamos en clase, lo que vimos, lo que a ustedes les gustaría trabajar o desde lo personal, van a inventar a un paciente. Van a decir, voy a trabajar con fulano de tal edad, que tiene tal patología, la que ustedes quieran, lo que a ustedes se les ocurra, y van a decirme cuáles son los objetivos que van a trabajar, qué cosas se les ocurre que van a trabajar. Dicho así suena difícil, cuando vean el informe se les va a hacer un poquito más fácil. Si no lo entienden o les genera duda, ya saben que me consultan por el mismo grupo y nos vamos sacando las dudas. La idea es esto, de que no hay mucha información y cuesta un montón conseguir esto de
que alguien me muestre escrito un plan de trabajo para saber cómo es, porque hasta que no lo veo y no lo empiezo a hacer, es como que no me termina de cerrar el teórico. Entonces, la idea que para que ustedes les cierre es esto, que vean cómo alguien escribió uno, que no quiere decir eso que ese sea el perfecto, sino que es un ejemplo de uno, y que ustedes se animen a ir pensándose ustedes, como acompañante, cómo harían un plan de trabajo. Es más imaginación. Sé que todavía hay un montón de patologías que no vieron, entonces van a decir, ay, pero ¿qué patología pongo? La que se les ocurra. Cuando nosotros vayamos profundizando, entonces ponele, ustedes me ponen, voy a trabajar con alguien con síndrome de Down. Y hoy a lo mejor todavía no lo vieron, no saben cuáles son las características ni qué trabajarían. Usen la imaginación. Cuando profundicemos y vayamos y veamos esa patología, vuelvan a leer este plan de trabajo que hicieron, como para que ustedes digan, ahora que sé de lo que se trata la patología, podría haberle agregado, sacado a mi plan de trabajo tal cosa. ¿Se entiende? Hoy es como un juego, Sí, como más imaginación, porque sé que hay cosas que le van a faltar, que van a decir, pero no tengo experiencia, pero no sé de qué se trata la patología. Hoy es como más imaginación. Pero esto que hoy es imaginación va a ser la base, que cuando vayamos profundizando en más temas, en patología, en la edad, en las actividades, ustedes vuelvan a su plan de trabajo y puedan perfeccionarlo, puedan modificarlo. O decir, ay, mira, sin conocer qué bien que lo había hecho, está bueno, había quedado lindo. Pero sin enroscarse. Piense que esto va a ser como un croquis de lo que después, a lo largo del curso, van a poder ustedes mismos ir modificándolo y reviéndolo. Bueno, la llamada se me va a cortar. Si queda duda, rearmo un link y nos volvemos a conectar otro ratito. Si no, ya los libero y le empiezo a mandar la actividad. Bueno, para mí, gracias. gracias. No, a ustedes.